Muy buenas noches, mi nombre es Karen Angulo y hoy les voy a hablar sobre los procesos democráticos y las políticas públicas. En las preguntas que yo escogí, me pareció muy importante la que dice por qué y cómo se eligió el tipo de participación de los procesos democráticos de las políticas públicas. Podemos decir que la participación ciudadana en el discurso de los actores políticos fundamentales por la crisis de legitimidad que afecta a las instituciones de la democracia representativa. Por tal razón, las propuestas de profundización de la democracia y apertura de las instituciones del Estado a la ciudadanía encuentran una valorización positiva en tanto la sociedad civil como la élite política. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué funcionó bien? ¿Qué se podría mejorar? ¿Y cómo se podría mejorar las políticas públicas? Bueno, ¿qué funcionó bien? La corrupción ha sido diagnosticada como el problema político causante del estancamiento económico y la pérdida de legitimidad gubernamental en la democracia. De la democracia más vulnerable y particularmente en América Latina, lo anterior se ha intensificado en los esfuerzos para contenerla de manera que sea posible implementar un sistema económico. ¿Cómo podría mejorar? En este sentido, el recurso a la participación ciudadana como una estrategia de lucha contra la corrupción por parte de los gobiernos puede verse justificado en un amplio rango argumentado y materializado en los más diversos mecanismos de la participación, con lo cual se hace evidente que no existe una vía única para involucrar a la ciudadanía ni una vía única para enfrentar a la corrupción en general. Y por último tenemos cómo se puede mejorar. No obstante, en general, es innegable la importancia de la participación ciudadana en las actividades gubernamentales y particularmente en las campañas de lucha ante la anticorrupción. Por consiguiente, ignorar completamente a la sociedad civil en una estrategia anticorrupción significa olvidar de una principal herramienta disponible en el logro de los propósitos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Virginia Londoño. Teniendo en cuenta los aportes de mis compañeras, voy a hablar desde el trabajo social qué aportes se pueden hacer y teniendo en cuenta las lecturas. Se pueden hacer muchos aportes sociales, ya que el trabajador social es también un ciudadano garante de derechos y como trabajador social lo que hace es intervenir en que estos derechos se puedan cumplir a cabalidad y que los ciudadanos puedan gozar de una mejor calidad de vida partiendo desde sus derechos y de sus deberes. En cuanto a la participación ciudadana, puedo decir, teniendo en base las lecturas y todo lo aprendido en las clases, que es un mecanismo muy producente a la sociedad porque permite que los seres humanos puedan elegir sus gobernantes y asimismo, dependiendo de sus inclinaciones políticas, pensar en todos los beneficios que se pueden lograr para toda una colectividad. En cuanto al desarrollo de las políticas públicas, también es muy importante, ya que las políticas públicas sirven para la organización de todas las entidades estatales, las cuales abarcan todas estas necesidades sociales y lo que hacen es como buscar organizarse de acuerdo a la finalidad que éstas tengan. Entonces, hay políticas públicas creadas para la protección, por ejemplo, de la sociedad, de la población indígena, de la población afro. Hay políticas públicas para los trabajadores, así como también para la parte de la salud. Entonces, todas estas entidades y todas estas políticas públicas aportan a una organización estatal
y velan también por que se cumplan todos los derechos que tienen los ciudadanos en la sociedad. En trabajo social, el trabajador social cumple un rol muy importante, ya que es una persona que trabaja directamente con la sociedad. Es una persona que puede intervenir no solamente en los problemas sociales, sino también en los cambios que se van a generar en la sociedad. Entonces me parece que todas son aplicables al rol del trabajador social en un campo de trabajo, sea cualquiera que sea el campo de trabajo. Tenemos en cuenta también que el trabajador social tiene diferentes campos donde puede desarrollar sus habilidades y donde puede también como ayudar o mediar. Entonces, no es únicamente en el terreno social directo, sino también a través de sus intervenciones, de su investigación. Todos estos aportes sirven a que el trabajo de campo del trabajador social sea un trabajo exitoso, orientado a al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Muy buenas noches. El tema que vamos a hablar hoy, procesos democráticos de las políticas públicas, portafolio final. La pregunta que escogí fue ¿qué objetivos se trazarán para atender el problema público a la política pública? La segunda, ¿se ha dado cumplimiento a los objetivos en cuanto a la formulación? Es decir, la formulación de estas políticas. Los objetivos que podemos lograr son unas políticas de democracia, igualdad de condiciones para todos, con diferentes problemáticas sociales. La política pública constituye situaciones problemáticas que al afectar a determinado sector de la sociedad llaman la atención de diferentes sectores, es decir, que se despliega cursos de acción para la intervención en su estructura y sus causas a consecuencia. En este sentido, podemos decir que las políticas públicas las podemos desarrollar con mecanismos de estrategias en general, políticas de inclusión, ámbito para más oportunidades para todos, para todas las etnias, participación social. Un ejemplo que escogí fue los partidos políticos. En nuestro país generan división y eso hace que no haya política de democracia, porque muchas personas eligen a qué personas seguir y entonces muchas veces eso lleva a que se desarrollen, que las políticas no se cumplan ni que haya un patrón de unión, sino de división. Entonces, en este sentido, muchas veces está que la izquierda y la derecha. Y la idea es que si hay una problemática, se dialogue y se lleguen a acuerdos. Porque la violencia pues trae más violencia. Entonces, en este momento estamos viviendo una situación que, por ejemplo, ponemos sobre la reforma tributaria. Entonces eso designa que haya mucha desigualdad para las personas tanto del estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4. Ya de ahí los otros estratos tienen más recursos y ellos no se les toca. Entonces yo, por ejemplo, pienso que si van a hacer una reforma tributaria, esa reforma en estos momentos no cae bien porque estamos en pandemia y más de una persona no tiene empleo. Todo en general cambió a nivel mundial, ya no se puede mover como se movía antes. Muchas personas trabajan desde casa y hay personas que no tienen empleo y hay personas que viven del diario vivir. Entonces es como tener
una unión y tener como empatía por todo lo que está pasando y no forzar al pueblo a que salga y muchas veces termine por lo que no se debe hacer, que hayan garantías para todos, porque eso genera una división. Entonces en estos momentos el país está muy dividido y muy afectado por lo que está pasando. Otro ejemplo que pongo es el proceso de paz. Siento que el proceso de paz venía muy bien, que sí faltaban cosas que sí tocaba corregir, pero se podía llegar a un diálogo, sentarse y decir, no, vamos a corregir este punto, lo hacemos así, para que se fuera seguido con el proceso y no dejar que el proceso como si no fuera existido. Y eso genera en estos momentos, desde el otro año, que la violencia esté muy alborotada, porque como lo dije anteriormente, la violencia trae más violencia. Entonces, en estos momentos, nuestros gobernantes muchas veces hablan, escriben, pero no ejercen. Entonces, al no ejercer, no hacen cumplir las políticas públicas. Entonces, toca, para llegar a las políticas públicas que toda la sociedad en general y nosotros como como futuros trabajadores sociales queremos, es hacerle un seguimiento, una intervención, investigar más, indagar más acerca de cómo se están elaborando estas políticas públicas que muchas veces no están siendo evaluadas, y si están siendo evaluadas no están siendo cumplidas. Entonces, en este sentido paso a que unas políticas, las políticas garantes de igualdad, en América Latina, las políticas que implementa son políticas que carecen de desarrollo, políticas que tengan ética. Para combatir esto es dejar la desigualdad primero, invertir en educación, salud, cambiar la manera que los mismos llevan esas políticas y dar un cambio radical. Es decir, que todos tengamos un país de paz y armonía, que no importa la religión, la cultura, tu ideología política, lo que importa es que como sociedad y comunidad todos estamos luchando por unos derechos y todos tenemos derechos a participar, a decir lo que no nos gusta de ciertas situaciones que suceden, y que de verdad se implementen garantías a la hora de elaborar todas las reformas, todo lo que hacen que el pueblo de verdad sea garante de todo lo que están haciendo y no sea a puerta cerrada, y elaborar políticas de estrategia, de desarrollo económico, político, investigación, en tecnología, en todos los aspectos de la sociedad. La educación es muy importante porque al tener educación hay garantías y hay desarrollo para un mejor futuro y un mejor porvenir para todos en general. Entonces pasamos a la segunda pregunta, que es ¿qué se ha dado cumplimiento a los objetivos en cuanto a la formulación? Es decir, la formulación de estas políticas, siento que los proyectos se les ha dado cumplimiento en la forma que los líderes sociales y organizaciones que hacen seguimiento a todos estos procesos procuran estar pendientes. Falta mucho por mejorar las decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a que nosotros como ciudadanos somos partícipes de las decisiones que toma el Estado, y eso nos hace garantes de las decisiones que ellos deciden. Un ejemplo que podemos tomar es el ejercicio de que muchas veces los líderes sociales
ellos en diferentes partes del país, sea en el país o en las regiones, ellos velan porque las personas tengan igualdad y luchan por sus derechos. Muchas veces al ellos luchar por sus derechos los terminan asesinando. Entonces todos esos procesos quedan ahí quietos y no se le hace un seguimiento. Entonces sí falta mucho porque también las fundaciones están ahí muy pendientes con todos, con los niños, con las mujeres, con la desigualdad, con las mujeres que muchas veces tienen desigualdad en el trabajo, con oportunidades, con el salario, están ahí, pero muchas veces no se logran, pero sí se trabajan en ello. Entonces formular propuestas para un desarrollo en común para todos. Buenas noches, mi nombre es Edna Margarita. Hoy, continuando con los procesos democráticos de las políticas públicas, una de las preguntas de las cuales me parece muy interesante y yo de hecho escogí es las políticas públicas parten de un proceso independiente o parten de un proceso de un programa de gobierno. Entonces yo creería, bueno, no es más bien de que yo crea, es más bien la evolución de las formas de acción pública que se da entre las cuales las redes de acción pública. La manifestación más visible suele resumirse en torno al concepto de gobernanza. El término es relativamente antiguo. Se ha venido utilizando como sinónimo de gobierno, término en que la literatura anglosajona se utiliza como preferencia el concepto del Estado para designar a la maquinaria de la acción pública, después de haber sido empleado por los economistas para señalar las distintas formas de intervención en las empresas de un espacio socioeconómico. Varios autores empiezan a recurrir en este concepto para interpretar los cambios más actuales que de forma más o menos confusa se aprecian en las formas de acción pública. Es decir que las políticas públicas parten de un proceso independiente a un programa de gobierno. Yo diría más bien que van agarradas de la mano, porque siempre algunas cosas se agarran de la mano, a otras cosas como que sí es un programa de gobierno. Entonces creería que van muy agarradas de la mano y no hay mucha la diferencia. Entonces, el resumen de esas preocupaciones al insistir en la complejidad de nuevas formas de interacción entre actores de políticas públicas para él se encuentra en las gobernanzas. Las ideas de dirección de gobierno sin otorgar primacia al Estado, plantear la cuestión de gobernanza, se sugiere que a la comprensión de la articulación de los diferentes modos de diferentes modos de regulación de un territorio a la vez en términos de integración pública y social. En términos de capacidad de acción, plantear esa cuestión supone replantear las interrelaciones del Estado, o sea, la sociedad civil, el mercado, las recomposiciones entre varias esferas, por decirlo así, y fronteras difusas. Entonces, como que sí se confunde la manera en la que se pregunta si son políticas independientes o es un programa de gobierno. Yo digo que es un programa de gobierno que va ensamblado o va a ser forma de, no sé qué palabra utilizar, pero sí una forma como que decir apoyo a este lado y también apoyo a este lado. No es solamente basarme o rechazar el programa de gobierno, sino que como estar del lado del pueblo o de los demás. A eso me refiero. Capacidad de acción, plantear esa cuestión supone replantear las interrelaciones del Estado,
O sea, la sociedad civil, el mercado, las recomposiciones entre varias esferas, por decirlo así, y fronteras difusas. Entonces, como que sí se confunde la manera en la que se pregunta si son políticas independientes o es un programa de gobierno. Yo digo que es un programa de gobierno que va ensamblado o va a ser forma de, no sé qué palabra utilizar, pero sí una forma como que decir apoyo a este lado y también apoyo a este lado. No es solamente basarme o rechazar el programa de gobierno, sino que como estar del lado del pueblo o de los demás. A eso me refiero.